Hola, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes en una enseñanza más, una pequeña enseñanza que Dios ha permitido que podamos estudiar, podamos aprender, dirigida principalmente a varones, pero que bueno, está abierta para que todos podamos escuchar y podamos aprender de un tema, ¿no? Un tema tan importante en la vida del cristiano. Gracias a Dios, bueno, hay enseñanzas, repito, para jóvenes, para familias, matrimonios, los días viernes también. Hay enseñanzas de instituto, enseñanzas de mujeres. Dios ha dado, ha permitido que podamos compartir, que podamos enseñar, podamos edificar la vida de la iglesia. Y entonces hoy hablamos un tema en específico que tiene que ver con ese carácter, ¿no? El carácter del creyente. Y como ya lo hemos estudiado en semanas anteriores, cuando hablamos del carácter, estamos hablando de esas características morales, mentales que nos definen, ¿sí? Entonces en nosotros, ahora en Cristo, se tiene que formar ese carácter, el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces hoy vamos a hablar acerca de un carácter santo en nosotros. Es un tema muy amplio, es un tema muy profundo. Solamente tocaremos algunas partes de lo que es lo que es el ser santos, el hablar de la santidad. Entonces, pero bueno, tenemos que Dios sea edificando nuestra vida, que Dios sea hablándonos, repito, en específico a varones. Cuando hablamos de esta palabra santo, de acuerdo a un diccionario secular, quiere decir, ¿no? O nos da la definición de que santo es una persona que tiene las virtudes, ¿no? Que se consideran propias de este carácter santo, ¿no? Pero habla de una bondad, habla de caridad, habla de fe. Entonces, esta definición como tal, una definición no muy profunda en lo que es verdaderamente una persona con un carácter santo, ¿sí? Es una definición que nos muestra que si eres una buena persona, que si te has portado bien, que eres buena gente, entonces los demás te van a decir que eres un santo. Pero cuando profundizamos en la palabra de Dios, profundizamos en las escrituras, cuando hablamos de esta palabra santo, ¿sí? Vamos a entender, ¿sí?, que es aplicable en primer lugar a Dios. O sea, si tú vas a buscar las escrituras, esta palabra, en primer lugar se aplica al carácter de Dios. Al hablar de esta palabra santo, es equivalente, es aplicable a Dios en cuanto a su perfección, en cuanto a su majestad, su justicia, su oposición al pecado, apartado de todo el mal, ¿sí? Cuando tú encuentras esta palabra santo en relación a Dios. Ejemplo, el Salmo 99, versículo 5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Otro versículo, Isaías capítulo 1, versículo 3. Vas a encontrar muchos, nada más te estoy mencionando algunos. Isaías 1:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, hablar de esa santidad, hablar de que Dios es santo, es hablar de esa excelencia de Dios, que está expresado en sus atributos, en su carácter, en sus acciones, y que a Él lo coloca por encima de cualquier persona, por encima de cualquier ser humano. O sea, no hay nadie como Dios. Él es santo y no hay ningún hombre con estos atributos, con estas características, con estas acciones, ningún ser humano. Aunque muchos aquí en este mundo le llamen santos a ciertas personas, la excelencia solamente le pertenece a Dios. Él es santo, 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 y no hay nadie como Él. Entonces, en la Escritura, cuando buscas tú esa palabra santo, entonces vas a encontrar muchos actos de nuestro Dios que distinguen esa santidad. Dios es un Dios santo y Él pide que los que le siguen
muestren también ese carácter santo. Los que son sus discípulos, los que son su pueblo, Él quiere que los que le pertenecen muestren ese carácter santo. Entonces, vemos en primer lugar en el Antiguo Testamento que Él, siendo Dios, Dios santo, y al adoptar a un pueblo para que se cumplieran las Escrituras, el plan perfecto de Dios, adoptó al pueblo de Israel. Y ese pueblo recibió, ¿sí?, ese nombre del santo, el santo de Israel, así lo llamaban. Isaías 47:4 dice: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el santo de Israel. Entonces, es santo, es considerado santo ese pueblo por la relación que tiene ahora con Dios. El que ese pueblo ahora haya tomado ese término de santo no es por ellos. No es porque ellos eran buenos, no porque ellos eran un pueblo especial, no porque ese pueblo haya sido el mejor. No, simplemente porque Él lo escogió, porque Él vino a ser ese santo de ese pueblo. Ese pueblo ahora también es conocido como un pueblo santo. Un pueblo que ha sido separado para Él, para servirle a Él. Dice Levítico capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ellos ahora son llamados santos no porque ellos hayan sido buenos, no porque ellos hayan sido el mejor pueblo, sino porque Dios los escogió a ellos. Dice Salmo 85, versículo 8: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Para que no se vuelvan a la locura de los demás pueblos que no tenían a Dios. Entonces, ese énfasis que nos dicen las Escrituras, cuando a un pueblo o cuando ahora la iglesia les da o se les aplica el término santos, ¿sí?, ese énfasis no recae en el carácter de la persona, no porque la persona haya sido buena, no porque la persona sea mejor, no porque la persona se lo haya ganado, no. Este término santo es aplicable. ¿Por qué? Porque hay una elección de parte de Dios hacia ese pueblo o hacia esa persona. Es santo por el regalo, por el don, la dádiva de la gracia de Dios en sus vidas. Entonces, cuando es aplicado este término santo a una persona, al ser humano, es utilizado, ¿sí?, no en la parte de la cualidad de la persona, es que era muy bueno, no, sino algo que proviene de Dios y que deposita en esa persona. De ahí viene el término santo aplicado al ser humano, ¿sí? Los hombres, el ser humano sin Dios, se burlan de este término santo, ¿sí? Se burlan de ese carácter santo de los demás, lo toman como burla. Si la persona se porta bien, si no hacen según ellos cosas malas, si no participan en lo que ellos hacen, ¿sí?, entonces es cuando ellos se burlan. O hasta simplemente cuando te dice, o una persona se dice: es que yo soy cristiano, entonces lo utilizan como una burla. Ah, ya eres un santito, ¿no? O la persona que no hace lo que el mundo hace: ah, ya te crees muy santo, ¿no? Lo toman como un sentido de burla, lo toman como un sentido de menosprecio. Otros lo utilizan ese término en ciertas personas que pertenecen a la religión tradicional, que fue líder de dicha religión, y que cuando llega a fallecer lo canonizan y lo reconocen como un santo. Pero no es porque se haya portado bien, no es porque haya pertenecido a la religión tradicional, no es porque haya sido bueno el que reciban ese nombre o ese término de santo. No, santo, repito, es aquellos que han recibido, que han sido apartados para Dios. Entonces la palabra santo en las Escrituras ahora, ¿no?, está dirigido o es para todos aquellos que son creyentes, que son hijos de Dios. Ahora su estado, su forma de ser, ¿sí?, ahora de aquellos que por la fe han sido unidos a Cristo, es que ahora se les da el término de santos. No es la mejor persona,
no es la persona más buena, es la persona, ¿sí?, a la que la justicia de Dios se le ha imputado ese nombre de santo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Ahora solamente por medio de Cristo, ¿sí?, la iglesia, los creyentes, los discípulos son los llamados santos. La iglesia ahora son los santos, ese pueblo santo para Dios. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Van a ser llamados, ¿sí?, se les va a dar ese término de santos, los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los que le creen, los que se rinden a Él, los que se arrepienten de sus pecados y están dispuestos a seguirle a Él. Entonces, cuando hablamos de esa palabra santo en el hebreo, viene de una raíz que quiere decir apartar. Y en el caso de los seres humanos o de los objetos, esa santidad quiere decir que una persona o una cosa ha sido separada. ¿Separada para quién? Para Dios. Es la idea de la palabra de santificar, es separar una cosa o separar a una persona para el uso divino de Dios, para el uso exclusivo de Dios. Pero ahora para nosotros, lo que hace santo a una persona o una cosa no es la simple separación para Dios. No es que, es que ya es santo porque se congrega, ya es santo porque ya se dice cristiano. No, es una persona, es considerada santa porque ahora se dedica, ahora su dedicación es al servicio de Dios. Ese es el sentido entonces ahora de santo para nosotros, para la época actual, para la época a partir de Cristo, para su iglesia, es que esa persona es apartada para Dios, apartada para servirle a Él, santificada para Él. Ese carácter ético de la santidad de Dios trae como consecuencia que nadie, ¿sí?, que tenga imperfección o pecado se puede acercar a Dios. O sea, nadie se puede acercar a Dios porque la gente vive con pecado, la gente está en rebeldía, la gente anda en la maldad. Entonces nadie se puede acercar a Dios, pero Dios nos ha dado una oportunidad para ser cercanos a Dios, para tener una reconciliación con Dios y poder ser llamados santos. ¿Cuál es? Solamente por medio de Cristo. Solamente por medio de ese sacrificio de Cristo y de que el ser humano le crea, lo reciba como Señor y Salvador y se arrepienta de sus pecados y empiece a caminar como una persona apartada para Dios, apartada para Cristo. Es necesario que una persona sea primeramente santificada por medio de Cristo. Dice Levítico capítulo 11, versículo 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. O sea, entonces habla de que tenemos que santificarnos. Él nos da, por medio de ese sacrificio de Cristo, ahora nosotros recibimos ese nombre de santos. Pero ahora es nuestra responsabilidad el estarnos santificando constantemente. La obra que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, como un sacrificio, hermano, es por culpa del pecado, es por culpa de la maldad. Pero ahora en Cristo, ahora nosotros podemos ser apartados para Dios, consagrados para Dios. Ahora podemos llamarnos santos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sacrificio de Cristo una sola vez y para siempre. Mediante ese sacrificio es que los seres humanos pueden ser apartados para Dios. Pueden tener nuevamente una comunión con Dios por el sacrificio de Cristo. No necesitas ningún otro sacrificio. No necesitas llevar a cabo ningún otro acto o rito
para que tú seas aceptado por Dios. No, solamente por medio de Cristo. Somos llamados o tomamos esa posición de santos solamente por llamamiento divino. Solamente por una relación, porque por medio de Cristo es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Y porque ahora, ¿sí?, nuestro carácter se conforma a la voluntad de Dios. O sea, el término santo, ¿sí?, repito, no es por medio de ser buenas personas, no es por medio de que pues fuiste líder de cierta religión, no. Santo viene por medio de Cristo. Y ahora este término en la vida de las personas en Cristo, también tiene o también es utilizado en la parte de la fidelidad a Cristo. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, es necesario que en Cristo, hermano, el ser humano, solamente en Cristo, pueda ser llamado santo. Una persona santa, una persona que se le da ese término santo, aplica ese término santo, es una persona que es fiel a Cristo. ¿Sí? Entonces, santo, de acuerdo a un diccionario bíblico, ¿sí?, es ese pueblo de Dios. Es un pueblo que está especialmente relacionado con Dios, con Cristo, que hay una separación del mundo y que puede servirle a Él o que está para servirle a Él. Ahora, los creyentes son llamados a llevar una vida santa, digna de ese llamado. Dice Efesios en el capítulo 4, versículos 1 al 3, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, que ahora, hermano, nuestra vida, lo que decimos que somos, tiene que ser digno. Tiene que ser en esa santidad, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, a esa obra de nuestro Señor Jesucristo, por la cual somos llamados santos, ahora debe corresponder el trabajo del creyente a santificarse a sí mismo. ¿Qué es esto? Dedicarse para Cristo, apartarse para Cristo, ya no dejarse llevar por el mundo, por la maldad, por lo que agrada al mundo. Ahora somos apartados, ahora somos dedicados para Cristo. Ahora nuestra vida es para servirle a Cristo, para glorificar a Cristo. ¿Sí? Entonces las Escrituras enseñan estas dos partes. Por un lado, como creyentes ahora somos llamados santos por medio de Cristo. Pero por el otro, estos creyentes ahora tienen la responsabilidad de santificarse constantemente. Dice Efesios en el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo.
Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué importante todo esto que acabamos de leer. Fue del versículo 1 hasta el versículo número 20, donde, hermano, nos deja claro: no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo vas a aprovechar bien el tiempo? No con tus negocios, no con los tiempos de refrigerio, tiempos de gusto, ¿no?, en la carne. No, aprovechar bien el tiempo es estar cercanos a Dios. Los días, dice, son malos. No seáis insensatos, nos dice la palabra. La situación que hoy se vive, de verdad, hermano, es una situación de maldad, de rebeldía, una situación donde, hermano, la gente no está razonando. Varón, eres responsable de aprovechar bien el tiempo. Ser tú, en primer lugar, el que se acerque a Dios, que se acerque a Cristo, y también traer a tu familia a Cristo. Sed llenos del Espíritu, dice la palabra. Ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestra nueva forma de comportarnos ya no es como la del mundo, que está envuelta en el pecado. Ahora somos llamados a la luz de Cristo, y esa luz va a exponer nuestros actos. La gente del mundo, varón, está viviendo sin freno en el pecado. Ya no hay nada que los detenga. O sea, te puedo dar muchos ejemplos, pero creo que tú los ves en las noticias, en todos lados. Hay un desenfreno hacia la maldad, hay un desenfreno hacia el pecado, pero Dios nos apartó. Eso es santo. Nos apartó, nos consagró para servirle a Él, para glorificarle a Él. Y entonces ya no vivas en esa misma corrupción que vive el mundo. Ahora vivimos en una separación práctica para servirle a Él. O sea, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, que dejes tu negocio, no. Eso es normal, tienes que seguir, eres el sustentador de tu casa, eres el proveedor. Pero ahora también eres proveedor de lo espiritual en tu familia. Ahora tú eres responsable de que tu familia venga a Cristo, no porque tú los convenzas, sino porque tú, varón, eres el que los va a acercar a Cristo, y que Cristo y su Espíritu hagan la obra en ellos. No podemos estarnos escondiendo, porque la maldad es mucha, y entonces me refugio en mi casa y no salgo. No, varón. Eres responsable de llevar a tu familia a los pies de Cristo. Mismo Pablo, ¿sí?, exhortaba a Timoteo a esa santificación. Le decía en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le estaba hablando a Timoteo como un hijo. Y así nosotros recibimos esa palabra de Dios en nuestra vida como varones, y tú como varón tienes la responsabilidad de llevarles esa palabra a tu familia. Versículo 19, ahí mismo en segunda carta a Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, si te dices seguidor de Cristo, discípulo, creyente, cristiano, es porque te apartas de la iniquidad, te apartas del pecado, ¿sí?, porque has sido consagrado, porque ahora le sirves a Cristo. Segunda carta a Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, fíjate qué importante, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
para que seamos instrumento en las manos de Dios, un instrumento santificado, consagrado, apartado, que les sirva, útil. Una persona, hermano, que se dice santo, que es discípulo de Cristo, es una persona que se esfuerza para separarse de todo pecado, de toda injusticia, de toda maldad. El llamado que nos hace Dios a nuestra vida por medio de la Escritura es como lo escribió Pablo a la gente de Corinto, a la iglesia de Corinto, en la segunda carta a los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiarnos de lo que nos contamina, apartarnos, echar a un lado lo que nos puede ensuciar. Y no solo eso, sino ir más allá. ¿A qué me refiero? A moldar nuestra vida a Cristo. Buscar que nuestra vida esté cerca de Cristo. Tener una vida de oración, tener vida de comunión, de aprendizaje, de servicio, simplemente, varones. Los que en primer lugar deberían estar sirviendo en la congregación, en casa, en cualquier lugar, son los varones. Varones, necesitamos ser útiles en las manos de Cristo. Necesitamos poner el ejemplo a la familia de que Cristo es el primer lugar, de que le servimos a Cristo, de que amamos a Cristo. Varones que se esfuerzan, que buscan, que crecen, que ayudan a los demás a crecer. Pero hoy parece todo lo contrario. Hoy al varón hay que llevarlo, hay que convencerlo, hay que jalarlo. No debería de ser así. Por eso lo que nos está enseñando la palabra, lo que nos está exhortando la palabra, hermano, comportémonos como santos, consagrados, apartados para Dios. La santificación no es algo pasivo, la santificación es algo activo y es algo progresivo, ¿sí? Es algo que nos debe llevar a asemejarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, hasta el día que Él venga. La santificación es constante, es algo que se busca, es algo que se sigue. Dice Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, ¿sí?, es a lo que se refiere, es aquella en la que debemos andar en la práctica. Es aquella que involucra obediencia, cooperación. Es aquella que se cultiva día con día, día con día. Mira, día con día estamos expuestos a los placeres del mundo. Estamos expuestos a lo que el mundo tolera. Estamos expuestos a lo que el mundo disfruta, que es pecado, que es maldad. Todo lo maligno. Y ahí es a donde se nos va a presentar la tentación. Pero cuando tienes la convicción de tu amor a Dios, tu obediencia, tu santificación, el servicio, hermano, nos vamos a poder apartar de todo aquello que es maligno en nuestra vida. Y guardaremos nuestra vida en esa santidad para Dios. La santificación es práctica. Tiene que ser una vida que ya ha sido transformada, que hay un cambio verdaderamente en el interior. Una vida que crece, una vida que madura, ¿sí?, que crece en esa santidad. Una vida que ha sido transformada, pero no por esfuerzos propios, sino por la obra de Dios y su Espíritu en nosotros. Y esa transformación, esa ayuda de Dios por medio de su Espíritu en nosotros, nos va a poder mantener en esa santificación. No digo que no nos vamos a equivocar o fallar, pero vamos a arrepentirnos y vamos a corregir para no volver a caer. Eso es una vida santa. Eso verdaderamente es un creyente santo, apartado, consagrado para Dios, que le sirve, que es útil, que le ama a Dios y que le sirve, que es agradecido con Dios. Me dio gusto estar con ustedes, poder compartir un punto más acerca de ese carácter que ahora como creyentes debemos de reflejar, debemos de mostrar a los demás. Cuídense mucho, si Dios lo permite nos vemos en nuestra siguiente enseñanza. Gracias, bendiciones.